¿Y si Dios hubiera intentado hablar contigo y tú simplemente no lo hubieras escuchado? Elena nunca se consideró una mujer sin fe, pero en los últimos meses ya no podía sentir nada. Ni fe, ni esperanza, ni siquiera rabia. Solo sentía el vacío, un silencio que se arrastraba entre las horas, pesado como una manta mojada que no lograba quitarse de encima. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, preparaba café, miraba el celular y deslizaba el dedo por la pantalla como quien busca una señal, cualquier indicio de que la vida aún conservaba alguna chispa. Sin embargo, todo lo que veía eran vidas ajenas que parecían funcionar, mientras la suya se había quedado atascada en un punto que ya no sabía cómo arreglar. Elena tenía 34 años, un trabajo que ya no la inspiraba, cuentas acumuladas y un corazón cansado. Estaba cansada de intentar, cansada de sonreír por educación y cansada de fingir que todo estaba bien. Pero lo peor era el silencio, esa sensación persistente de que por más que orara, nadie la escuchaba. Hubo un tiempo en que creía que Dios respondía a través de cosas pequeñas y sutiles, como aquel día en que lloró en el autobús, y de repente una señora tocó su hombro y le dijo: «Hija, Dios sabe lo que sientes». O como aquella noche, años atrás, en la que todo parecía perdido, y una canción sonó en la radio con una frase que parecía hecha a su medida. Ella llamaba a esos momentos toques divinos. Pero últimamente no había nada, ningún toque, ninguna señal. Solo el sonido constante del ventilador, los mensajes sin respuesta y el eco de su propia respiración en un cuarto que parecía demasiado grande. Elena intentaba no pensar, pero los pensamientos llegaban como un torrente. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si arruiné todo? ¿Y si Dios se rindió conmigo? Sabía que no era la única que se sentía así. Tantas personas parecían luchar con el mismo cansancio invisible, pero de algún modo el suyo pesaba más, como si el universo hubiera olvidado presionar el botón de seguir adelante. Aquella noche, algo dentro de ella estaba a punto de cambiar, aunque Elena aún no lo sabía. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando despertó de golpe, sin motivo aparente. El cuarto estaba sumido en un silencio casi sólido, y el aire se sentía más denso de lo normal. Se incorporó en la cama, confundida, miró a su alrededor, y entonces escuchó una voz suave, distante, casi como un susurro pronunciando su nombre. Elena contuvo la respiración y esperó. Nada. El sonido no se repitió. Ningún ruido, ninguna explicación. «Debo estar soñando», murmuró mientras volvía a recostarse. Pero el corazón le latía con fuerza, como si hubiera escuchado algo que no provenía de este mundo. Intentó ignorarlo, intentó dormir, pero el pensamiento se quedó pegado en su mente como una nota que sigue resonando aún después de que la música termina. ¿Y si no fue un sueño? ¿Y si alguien o algo realmente intentaba hablar con ella? Los días siguientes fueron una secuencia de coincidencias extrañas. Soñó con el mismo número, 317, en una matrícula, en un recibo, incluso en el reloj del microondas. Al principio le pareció gracioso, luego incómodo y al final inquietante. Ese sábado, al salir del supermercado, la radio del coche empezó a tocar una canción antigua, una que ni siquiera recordaba bien. La primera frase decía: «El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana». Elena se quedó inmóvil, no porque fuera una frase bonita, sino porque era exactamente la misma que su abuela decía todas las noches antes de dormir. La abuela de Elena era judía y tenía la costumbre de leer un salmo en voz baja, siempre el mismo, antes de cerrar los ojos. Cuando Elena era niña, solía preguntar: «Abuela,
¿Por qué es siempre el mismo? Y la anciana sonreía acariciándole el cabello y respondía: porque es el salmo que despierta el alma, incluso cuando el cuerpo duerme. Pero Elena nunca recordó cuál era. Esa noche, sola en el coche, sintió una punzada en el pecho, como si algo olvidado dentro de ella acabara de despertar. Al llegar a casa, fue directo a una caja de recuerdos donde guardaba cosas de su abuela: fotos, cartas y un pequeño libro de tapa azul marino. El libro de los Salmos. El papel ya estaba amarillento y las letras casi borradas. Lo abrió al azar buscando la frase de la canción, pero antes de encontrarla, una página se soltó. Era un pedazo de papel arrugado, doblado tantas veces que parecía una reliquia. En el centro había una frase escrita en hebreo con una caligrafía firme y antigua. Elena no entendía lo que decía, pero al tocarlo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El reloj marcaba las 3:17. Se quedó quieta sosteniendo el papel con el corazón acelerado. Algo le decía que ese momento no era una casualidad. No había lógica, no había coincidencia. Solo el instinto, esa sensación primitiva de que algo más grande intentaba hablar y que ella, por fin, estaba dispuesta a escuchar. Elena se sentó en el suelo, respiró hondo y miró al techo oscuro. Por un segundo, el silencio de la casa pareció distinto. Ya no se sentía vacío, sino lleno de presencia. Tal vez Dios nunca dejó de hablar. Tal vez fue ella quien se alejó tanto que la respuesta se volvió casi inaudible. Pero ahora, algo dentro de ella había cambiado. Esa no sería una noche cualquiera, porque a veces Dios habla bajito solo para ver quién aún está dispuesto a escuchar. Y si tú también sientes que estás siendo llamado, pero el ruido de la vida no te deja oír, presta atención. ¿Y si existe un mensaje antiguo guardado solo para el momento en que decidas volver a creer? Elena todavía no lo sabe, pero la frase en hebreo que cayó de aquel libro es la llave, la clave de lo que su alma lleva tiempo intentando recordar. Antes de continuar, comenta: muéstrame el camino, Dios. Porque cuando escribes eso con fe, no es solo un comentario, es una petición que el cielo escucha. Las señales que ella no vio en los días que siguieron a aquella madrugada fueron muchas. Elena intentó olvidar lo que había sucedido. Se decía a sí misma que solo había sido un sueño, un reflejo del cansancio. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más se multiplicaban las coincidencias, y con ellas una extraña sensación de que el universo estaba intentando llamar su atención. El lunes, al llegar al trabajo, el ascensor se detuvo entre 2 pisos. Las luces parpadearon y por unos segundos todo quedó en silencio. En el panel digital apareció el número 317, la misma hora en que se había despertado aquella noche, el mismo número que parecía seguirla como una sombra invisible. Se rió nerviosa. «Coincidencia», murmuró. Pero su corazón no creyó en su propia excusa. En los días siguientes, las señales comenzaron a infiltrarse en su rutina como pequeñas grietas en la pared de la realidad. Durante el desayuno, la tostadora quemó el pan exactamente con la forma del número 30. Era algo tan absurdo que le sacó una foto, riéndose con nerviosismo. Por la tarde, un amigo a quien no veía desde hacía años le envió un mensaje de la nada. «Soñé contigo. Estabas leyendo un texto antiguo. Parecía una oración. Todo brillaba». Y esa misma noche, la radio volvió a tocar la misma canción de la semana anterior, la que decía: «El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana». Pero ahora la canción sonó 3 veces seguidas en radios distintas, a horas diferentes. Era como si el mundo estuviera gritando un mensaje que solo ella no podía descifrar.
Elena comenzó a sentir miedo. Miedo de lo invisible, miedo de estar perdiendo la razón. Siempre había sido una persona práctica, racional, una mujer de planillas, compromisos y respuestas lógicas. Y de repente estaba rodeada de cosas que no encajaban en ninguna lógica. Esa noche se sentó en la cama y habló en voz alta, sin saber exactamente con quién. «Si hay alguien ahí, muéstrame lo que necesito ver. Solo háblame de una forma que pueda entender». El silencio respondió. Un silencio que parecía vivo. A la mañana siguiente, algo dentro de ella le decía que cambiara el camino hacia el trabajo. No sabía por qué, pero decidió confiar. Bajó por una calle que nunca usaba y un poco más adelante vio una pequeña librería de usados escondida entre edificios antiguos. Un cartel en la vitrina decía: «Nada es por casualidad». Elena entró. El olor a papel viejo y café llenaba el aire. Los libros parecían observarla en silencio, como si supieran que estaba a punto de encontrar algo. Y entonces, entre montones apilados, un libro cayó por sí solo de un estante alto. Se agachó para recogerlo. Era una edición antigua del Tehilim, el libro de los Salmos en hebreo. Su corazón se aceleró. Era igual al que tenía su abuela. Lo abrió y de su interior cayó un papel arrugado, idéntico al que había encontrado días antes en su casa. Pero este estaba completo, con la misma caligrafía firme y esta vez con un sello dorado con la estrella de David. En el pie de página, una inscripción pequeña decía: «Pertenece a Rivka Ben-Ami». Elena se quedó paralizada. Rivka Ben-Ami era el nombre completo de su abuela. Llevó el libro al mostrador temblando. «¿De dónde salió esto?», le preguntó al dependiente, un hombre de barba blanca y ojos tranquilos. Él revisó el registro. «Este libro fue dejado aquí hace muchos años. Sin dueño, sin precio. Nadie lo compró jamás». «Pero el nombre de mi abuela está escrito aquí», insistió ella. El hombre la miró con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. «Entonces, tal vez solo estaba esperando que volvieras». Elena salió de la librería con el libro apretado contra el pecho. El corazón le pesaba, pero al mismo tiempo algo dentro de ella comenzaba a alinearse, como si un hilo invisible, roto hace años, estuviera siendo reconectado. Esa noche colocó el libro sobre la mesa y lo abrió por la página marcada con un pliegue antiguo. La frase en hebreo estaba allí otra vez. Tomó el celular e intentó traducirla con una aplicación, pero la cámara se congeló. Solo alcanzó a leer una palabra: renacimiento. De repente, un recuerdo le vino como un destello. Ella, de niña, arrodillada junto a su abuela, escuchando aquella voz serena decir: «Hay un salmo que hace posible lo imposible, Elena, pero solo revela su poder a quien lo lee en el momento correcto». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería ese el mismo salmo? ¿El salmo del cambio del que su abuela hablaba antes de dormir? Intentó rezar, pero no recordaba las palabras. El silencio de la casa volvió a volverse espeso hasta que el reloj hizo un clic seco. 3:17. Elena respiró hondo. Las lágrimas llegaron sin aviso. No sabía qué estaba ocurriendo. Solo sabía que ya no podía fingir que era una coincidencia. De algún modo, la vida estaba construyendo un llamado paso a paso, señal por señal, y cada vez que intentaba escapar, algo la traía de vuelta, como si Dios estuviera escribiendo su historia entre las líneas de los accidentes aparentes. Pero lo más intrigante aún estaba por venir, porque al guardar el libro en el bolso, notó que alguien había dejado una anotación escrita a mano en la contraportada, y lo que decía allí cambiaría todo. «Léelo cuando la noche parezca demasiado larga, no antes ni después, solo cuando el corazón entienda que ya ha llorado lo suficiente». Elena pasó los dedos sobre las palabras.
Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza y algo dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo, creyó que tal vez aún había esperanza. Pero, ¿qué significa ese renacimiento? ¿Y por qué el mismo Salmo parecía perseguirla escondido en tantas señales? Elena todavía no lo sabe, pero el tiempo está a punto de llevarla hacia la respuesta. Y cuando eso ocurra, nada en su vida volverá a ser igual. Durante toda la semana, Elena no pudo sacar aquel libro de su mente. El libro de los Salmos ahora parecía tener un peso diferente, casi como si el papel respirara. Había algo en las palabras escritas en hebreo, algo que vibraba debajo de la tinta, algo que pedía ser comprendido, pero ella no sabía por dónde empezar. La noche del jueves, mientras pasaba las páginas una por una, encontró una línea subrayada a lápiz, casi invisible. Debajo, en letras pequeñas, había una palabra suelta escrita por otra mano. «Escucha». Elena se rió sola. «¿Escuchar qué?», murmuró. Pero en ese mismo instante, un sonido afuera la hizo congelarse. Un leve golpeteo en la ventana. 3 veces. Tac, tac, tac. ¿El viento? ¿Una rama o algo intentando responder? Se acercó despacio con el corazón acelerado. Afuera, la noche estaba en calma, pero allá en el cielo, entre las nubes, un destello cortó el horizonte, iluminando por un segundo las montañas lejanas. Elena sintió un nudo en la garganta. Era como si el universo acabara de guiñarle un ojo. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Tomó el libro y fue hasta una pequeña librería judía en el centro, donde decían que un rabino jubilado pasaba las tardes traduciendo textos antiguos. Su nombre era Eliyahu ben David, un hombre de barba blanca y ojos tan claros que parecían ver a través del tiempo. Cuando le mostró el papel con la frase en hebreo, el viejo rabino guardó silencio por un largo instante. Pasó los dedos sobre las letras, cerró los ojos y respiró hondo, como quien reconoce algo sagrado. Luego preguntó: «¿Dónde encontraste esto, hija?». Elena le contó todo: la hora repetida, la librería, el nombre de su abuela en el libro, los sueños. El rabino escuchó sin interrumpir, solo asintiendo, como si todo tuviera sentido. Cuando terminó, él dijo con calma: «Hay cosas que no elegimos entender, ellas simplemente nos eligen». Elena intentó sonreír, confundida. «¿Pero qué significa esta frase?». «Es una oración». El rabino tomó una lupa y empezó a analizar el papel con cuidado. Luego murmuró casi en un susurro: «No es una simple frase, es parte de un antiguo salmo del Renacimiento, un cántico que los antiguos sabios judíos decían antes de dormir para despertar en otro estado del alma». Elena sintió la piel erizarse. «Mi abuela leía un salmo así», dijo con la voz temblorosa, «pero nunca me contó cuál era». El rabino la miró con atención. «Entonces, tal vez ahora sea el momento de descubrirlo». Abrió un pequeño libro de tapa negra que tenía en el cajón. Dentro había anotaciones antiguas, símbolos y frases en arameo. Buscó unas líneas y leyó en voz baja: «Este salmo habla de quien descendió al valle y volvió a ver la luz. Es el cántico del alma que casi se perdió, pero fue llamada de regreso por el Eterno». Elena tragó saliva. Cada palabra parecía describirla. «¿Y puede decirme cuál es ese salmo?», preguntó. El rabino cerró el libro lentamente y sonrió. «Aún no». «¿Por qué?», inquirió ella. «Porque ciertas palabras solo abren puertas cuando el corazón está listo. Si se dicen antes, pierden su poder. Y si se dicen demasiado tarde, el alma ya ha pasado por la puerta sin notarlo». Elena guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeña, no por insignificancia, sino por reverencia,
como si estuviera frente a algo antiguo, más grande de lo que podía entender. El rabino le entregó un pedazo de papel y dijo: «Anota lo que voy a decir. No es el nombre del salmo, pero es el camino hacia él». Elena escribió temblando: «Cuando el mundo parezca mudo y la noche sea demasiado larga, léete a ti misma en silencio. Las respuestas de Dios rara vez gritan, susurran en la lengua que el corazón ha olvidado». El rabino cerró los ojos y añadió: «Cuando llegue el momento correcto, el propio salmo te encontrará». Elena guardó el papel con cuidado. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella había cambiado, como si una chispa se hubiera encendido en un rincón olvidado de su alma. En los días siguientes, las señales se intensificaron. Sueños repetidos con una escalera de luz, palabras en hebreo que nunca había estudiado, pero que ahora comprendía por intuición, y siempre el mismo número 317 apareciendo en todas partes, en el reloj, en matrículas, en recibos, en fechas. Era como si el propio tiempo intentara conversar. Una madrugada, incapaz de dormir, decidió meditar. Cerró los ojos y por primera vez intentó escuchar el silencio, como el rabino había dicho. Y entre la respiración y el vacío, una voz dulce susurró dentro de ella: «No temas. El valle es solo el intervalo entre dos amaneceres». Elena abrió los ojos con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía si era su mente, su fe o algo más allá, pero supo, de una forma imposible de explicar, que alguien estaba allí. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, encontró una caja de encomiendas sobre su escritorio, sin remitente y sin aviso. Dentro solo había un pequeño sobre y una vela blanca. En el sobre, un mensaje decía: «Para la noche en que decidas escuchar de verdad». Elena respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Guardó la vela en su bolso como si fuera un secreto que el mundo no debía conocer. El tiempo comenzaba a moverse distinto. Los colores parecían más nítidos, los sonidos más profundos. Era como si cada detalle de la vida cotidiana tuviera un significado oculto. Elena sabía que estaba cada vez más cerca de la revelación, pero aún no sabía que, antes de encontrar el salmo, tendría que perder algo que creía esencial. Porque toda alma, antes de renacer, debe atravesar la noche oscura donde incluso la fe parece apagarse. ¿Y si el silencio que te asusta fuera en realidad el sonido de Dios enseñándote a escuchar? ¿Y si lo que parece ausencia fuera solo el intervalo entre la súplica y el milagro? Elena aún no lo entiende, pero la voz escondida que susurra dentro de ella está a punto de convertirse en un grito del destino. Y cuando eso ocurra, nada de lo que cree sobre el dolor, la pérdida y la fe volverá a ser igual. Durante días, Elena intentó seguir con su vida normalmente. Trabajo, cuentas, rutina. Pero algo dentro de ella había cambiado. Las personas decían que estaba distraída, distante, con la cabeza en otro lugar. Ella sonreía, pero por dentro sentía como si viviera entre dos mundos. El de antes, lleno de prisa y silencio, y este nuevo, lleno de señales que no dejaban de llamarla. Las madrugadas volvieron a ser el momento más extraño del día. Casi siempre a las 3:17 despertaba sin alarma, sin motivo, con la sensación de estar siendo observada, no por alguien, sino por algo. El cuarto parecía respirar. El aire se volvía más denso y, a veces, un suave perfume a jazmín y cera antigua llenaba el ambiente. Cierta noche escuchó claramente 3 golpes leves que venían desde la cocina. Fue hasta allí con el corazón acelerado y vio la vela blanca, la misma que había recibido anónimamente, encendida sola sobre la mesa. No había ningún fósforo cerca, ni viento que pudiera explicarlo. Elena no sintió miedo, sintió paz, y de repente entendió.
No era algo externo lo que encendía la llama, era algo dentro de ella. Al día siguiente volvió a la casa del rabino. Él la recibió con la misma mirada serena de siempre, como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Despiertas a la misma hora todas las noches?», preguntó. Elena asintió. «Siempre a las 3:17». El rabino sonrió suavemente. En la mística judía, las horas de la madrugada son las más puras. El velo entre los mundos se vuelve delgado, y es cuando el alma puede escuchar lo que el cuerpo ignora. Elena tragó saliva. «Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué hay algo que el Eterno quiere recordarte y solo el dolor nos vuelve lo suficientemente silenciosos para oír?» Elena quedó inmóvil, con las lágrimas cayendo. Entonces él le entregó una pequeña cinta roja y la ató en su muñeca. «No es para protegerte, sino para recordarte que hay propósito incluso en lo que duele». Esa noche, cuando se acostó, algo en ella ya esperaba el llamado. Y llegó 3:17, la misma hora, el mismo silencio. Pero esta vez no fue solo un despertar. Elena sintió como si su cuerpo flotara por unos segundos y vio, aún con los ojos cerrados, una escalera de luz que subía hasta el infinito. Y allá arriba, una figura envuelta en resplandor, con una voz a la vez suave y firme dijo: «La noche no es el final, es el vientre de la aurora». Elena despertó llorando. No sabía si era un sueño, una visión o una memoria, pero esas palabras resonaron profundamente. En los días siguientes, todo comenzó a cambiar. Las cosas que antes la irritaban, el tráfico, las filas, el ruido, ahora parecían lejanas. Comenzó a sentir compasión, incluso por los desconocidos. Empezó a mirar el mundo con otros ojos y, curiosamente, las situaciones negativas comenzaron a deshacerse solas. Una deuda antigua fue pagada inesperadamente, un proyecto olvidado fue aprobado, y el hombre que se había alejado de ella meses atrás le envió un mensaje pidiendo perdón. No era un milagro instantáneo. Era como si la vida lentamente empezara a respirar junto con ella. Pero aún había algo que no encajaba. El salmo, aquella frase en hebreo, el libro de su abuela, el número 317. Todo parecía apuntar al mismo destino. Pero el final del enigma seguía escondido. Una madrugada, cansada de esperar, Elena se levantó y volvió a encender la vela blanca. El brillo suave iluminó el cuarto y, por impulso, abrió el libro de los Salmos. Las páginas se movieron solas, o tal vez fue el viento, o tal vez el destino, y se detuvieron exactamente en una hoja doblada con una esquina arrugada. Allí, en letras casi borradas, estaba otra vez la misma frase antigua. La recitó con la voz temblorosa, sin saber qué significaba, pero sintiendo cada sílaba resonar en todo su cuerpo. De repente, la llama de la vela se inclinó levemente, y en el reflejo dorado de la pared, Elena juró ver la sombra de su abuela sonriendo. Cuando el corazón escucha, el cielo responde. Las palabras parecían decirse dentro de ella, y una sensación inexplicable llenó el ambiente. No era miedo ni alegría, sino una presencia. Al día siguiente, Elena fue hasta la antigua casa donde había crecido. La propiedad estaba vacía, vendida hacía años, pero la nueva dueña, una mujer amable, le permitió entrar. Elena caminó hasta el viejo cuarto de su abuela. En el suelo, entre las tablas sueltas, encontró una pequeña caja de madera con inscripciones hebreas. Dentro había una foto descolorida de ella con su abuela y un billete. El papel estaba gastado, pero aún legible. Elena, cuando sientas que lo has perdido todo, lee el cántico que yo leía antes de dormir. No cambia el mundo, cambia quién eres cuando despiertas. Cayó de rodillas. La emoción la golpeó como un vendaval. Era como si todas las noches sin sentido se unieran en un solo instante de claridad. Sí, había un propósito. Sí, había algo que descubrir.
Pero aún faltaba una pieza: el número, el nombre, el salmo en sí. Y esa pieza aparecería pronto, de una forma que jamás podría imaginar. ¿Y si lo que llamas coincidencia fuera en realidad un idioma que Dios usa para llamarte por tu nombre? ¿Y si las cosas comienzan a salir bien justo cuando dejas de intentar entender y comienzas a escuchar? Elena está a punto de descubrir el secreto que su abuela se llevó consigo, el que los antiguos sabios llamaban el Salmo del Cambio. Pero antes, el destino la llevará a su noche más oscura, donde el verdadero renacimiento comienza. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Las ventanas golpeaban como si quisieran advertir algo, y el corazón de Elena estaba inquieto, cansado, lleno de presentimientos. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba a punto de suceder, algo grande, algo que quizás dolería. El día había comenzado como cualquier otro. Fue al trabajo, sonrió por cortesía, respondió correos y fingió que todo estaba bien, pero el cuerpo pesaba y el alma pesaba aún más. A media tarde, el teléfono sonó. Fue una llamada corta. La voz del otro lado dijo pocas palabras, pero bastaron para partir el mundo en dos. Un accidente. Su padre. Elena quedó inmóvil. El mundo perdió el sonido, el color, el aire. Todo se disolvió en un silencio inmenso y cruel. En los días que siguieron, vivió como un fantasma. El velorio, las flores, los abrazos de quienes no sabían qué decir. Pero lo que dolía no era solo la pérdida, era el vacío dentro de la oración. Intentaba rezar, pero ninguna palabra salía. Todo parecía inútil. «¿Por qué ahora, Dios?», susurraba. «¿Por qué justo cuando empezaba a intentar escucharte?». El silencio respondió, pero esta vez era diferente. No era frío, sino profundo. Un silencio que parecía observar, esperar, comprender. Aquella noche, sola en casa, Elena miró el libro de los Salmos sobre la mesa. Pensó en tirarlo. Pensó en no abrirlo jamás. Pero algo, quizás desesperación, quizás fe, la hizo sostenerlo con fuerza y gritar: «Si hay algo que todavía tengo que entender, muéstramelo ahora, porque ya no puedo más». El eco de su voz recorrió la casa vacía, y entonces algo cayó desde lo alto del estante. Una pequeña caja antigua cubierta de polvo. Elena se acercó con el corazón acelerado. Era la misma caja de madera que había encontrado en la casa de su abuela, pero esta vez, al abrirla, descubrió una tapa falsa, casi invisible. Debajo había un diario. La letra era inconfundible. La caligrafía firme y delicada de su abuela Rivka Ben-Ami. Las páginas estaban gastadas, algunas manchadas por lágrimas antiguas. Elena comenzó a leer, y cada línea parecía escrita para ella décadas antes de su nacimiento. Si alguien de mi linaje encuentra este diario, es porque el tiempo finalmente se ha cumplido. El dolor es el último velo antes de la luz, y hay un cántico, un salmo que despierta el espíritu del valle y lo hace volver a danzar. Léelo cuando todo parezca perdido, pero léelo con el corazón, no con los ojos, porque es el salmo de la vida que resucita lo que parecía muerto. Elena lloraba. Cada palabra hablaba directo a su pecho desgarrado. Pasó más páginas hasta encontrar algo doblado entre ellas. Una hoja antigua con la misma caligrafía en hebreo que ya había visto antes. Pero ahora, por primera vez, el número era visible. 30. Llevó las manos a la boca, sin aliento. Era el salmo de su abuela, el mismo que leía antes de dormir, el mismo que, según el rabino, era el salmo del renacimiento. Pero el miedo la paralizó. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si al leer ese salmo hubiera algo que no podría comprender? Una parte de ella quería cerrar el diario y olvidar todo, pero otra, la parte que ya había muerto y renacido tantas veces,
Sabía que era ahora o nunca. Elena encendió la vela blanca, colocó el libro frente a ella y se arrodilló. Las lágrimas caían empapando las páginas antiguas. El reloj marcó las 3:17. Abrió el diario y comenzó a leer temblando, pero antes de pronunciar las palabras susurró: «Abuela, si estoy lista, quédate conmigo». El viento sopló suave. La llama de la vela se inclinó, pero no se apagó, y en ese instante sintió con una claridad imposible de describir una presencia cálida, amorosa e inmensa a su lado. No la vio con los ojos, pero lo supo. El alma de su abuela estaba allí. Elena comenzó a recitar en voz baja las primeras palabras escritas en la hoja y algo cambió en el aire. La luz de la vela se intensificó, el reloj pareció detenerse por un segundo y el silencio se volvió música. Un sonido sutil, casi como un coro lejano, llenó el espacio a su alrededor. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. No era dolor, era reconocimiento. Por un instante todo, el duelo, el miedo, el vacío, desapareció. Solo había luz, una luz que no venía de fuera, sino de dentro de ella. Cuando abrió los ojos, la vela se había apagado sola. El reloj marcaba las 3:18 y un nuevo día comenzaba a nacer afuera. Elena respiró hondo. Sabía que algo había cambiado para siempre. Aunque no pudiera explicarlo, sentía una certeza profunda. La noche había terminado. ¿Y si la oscuridad no fuera el opuesto de la luz, sino el lugar donde la luz nace? ¿Y si todo dolor fuera solo el impulso del cielo para recordarte quién eres realmente? Elena aún no comprende del todo lo que vivió, pero está a punto de entender el secreto que su abuela guardó toda su vida. El salmo que despierta el alma, el cántico del renacimiento que transforma el llanto en danza. Porque en el instante en que lo recite por completo, todo comenzará a salir bien al despertar. El amanecer entraba por las rendijas de la ventana, suave, dorado y silencioso. Elena aún estaba de rodillas, con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, pero algo dentro de ella estaba despierto. Una fuerza antigua, serena e inexplicablemente viva. A su lado, el diario abierto parecía irradiar su propia luz. Las palabras hebreas temblaban sobre el papel como si respiraran, y en lo más profundo de su pecho, una certeza emergía. Era la hora de leer. Cerró los ojos. El aire estaba quieto, el mundo suspendido. Y entonces, con voz temblorosa pero firme, Elena comenzó a recitar, no como quien lee un texto, sino como quien abre el corazón al infinito. Te exalto, Señor, porque me levantaste cuando estaba caída, cuando todos pensaron que era el final. Tú me llamaste de nuevo a la vida. Grité por ayuda y tú me escuchaste. Lloré en la noche y tú me visitaste con la mañana. Convertiste mi llanto en danza. Quitaste el luto de mis hombros y me vestiste de alegría. Tú eres el Dios que no me deja caer, para siempre. Cuando la oscuridad grita, tu luz responde. Cuando el miedo susurra, tu voz me llama por mi nombre. Las palabras salían entre sollozos, pero con cada verso, el aire a su alrededor vibraba como si el universo entero escuchara con ella. De repente, Elena sintió algo cambiar dentro de sí, un peso antiguo, el miedo, la culpa, el dolor. Todo comenzó a disolverse grano a grano hasta dejar solo ligereza. Era como si cada frase de aquel salmo abriera una ventana en su alma, y por esas ventanas entrara la luz. Y en lo más profundo de su ser, algo susurró. Ahora lo entiendes. El milagro no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando cambias la forma en que lo miras. Elena se levantó despacio. La vela, inexplicablemente aún encendida, brillaba más que nunca. Toda la casa estaba en silencio, pero no el silencio de antes. Este era un silencio lleno, vibrante, vivo.
Se acercó a la ventana. El sol comenzaba a nacer, tiñendo el cielo de oro y rosa. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió con verdadera paz. No era la sonrisa de quien gana, era la sonrisa de quien comprende. Los días que siguieron parecían otro capítulo de la misma vida. Nada había cambiado radicalmente. El mundo era el mismo, pero todo funcionaba distinto. Las cosas volvían a fluir. Pequeñas bendiciones surgían en los lugares más inesperados. Y curiosamente, cada vez que algo parecía derrumbarse, ella cerraba los ojos y oía esa voz serena, amorosa y firme decirle: «El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana». Y ella lo sabía. Aquel salmo no era una promesa mágica, era un código de renacimiento. Una tarde de otoño, mientras caminaba por la calle, vio a una niña que se cayó de la bicicleta. Corrió a ayudarla. La pequeña la miró con los ojos llorosos y preguntó: «¿Va a doler para siempre?». Elena sonrió, se arrodilló, limpió la rodilla de la niña y respondió: «No, cariño, el dolor es solo el comienzo de algo nuevo». Y al decirlo, sintió el alma de su abuela sonriendo dentro de ella. Esa noche, antes de dormir, Elena encendió de nuevo la vela blanca. El cuarto se llenó de una paz silenciosa, casi sagrada. Abrió el diario y escribió: «Hoy entendí lo que significa renacer. No es volver a ser quien era, es despertar sin miedo a oír lo que el cielo tiene para decir». Cerró los ojos. Recitó en voz baja las palabras que ahora sabía de memoria, el Salmo del Cambio, y se durmió con una leve sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, algo simple pero extraordinario ocurrió. El despertador sonó a las 6, y por primera vez en mucho tiempo todo comenzó a salir bien. Las cuentas pendientes se resolvieron. Una oferta de trabajo llegó por correo. Un reencuentro, un mensaje, una risa. Nada grandioso, pero todo ligero, alineado, vivo. Y Elena sabía que no era suerte. Era el eco de una promesa antigua, una que decía: «El que llora al anochecer, danzará al amanecer. El que confía aún en la oscuridad, verá nacer la luz dentro de sí». Y si Dios hubiera intentado hablar contigo y tú simplemente no lo hubieras escuchado, Elena aprendió que Él habla siempre, a veces en sueños, a veces en silencios, a veces en antiguos salmos que esperan el momento perfecto para ser leídos. Y ahora ella conocía el secreto. Lee el Salmo 30 antes de dormir, y cuando despiertes, todo empezará a salir bien, no porque el mundo haya cambiado, sino porque finalmente tú aprendiste a escuchar.